Un nuevo día amanece para la compañía independiente de petróleo canadiense Nexen. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, anunció el pasado viernes 7 de diciembre la autorización a la compañía estatal china de petróleo Snook para comprar Nexen. El acuerdo de 15 mil millones de dólares da el control a la petrolera china sobre uno de los más grandes proyectos de arenas petrolíferas de Canadá. Snook también adquiere el 43% de la participación de Nexen en el yacimiento Buzzard, el más grande en el rico mar del norte del Reino Unido. Esto se produce tras meses de debate sobre cuánto control deberían tener las empresas extranjeras sobre el sector energético de Canadá. La preocupación del gobierno ha sido que una muy activa serie de grandes operaciones de control por parte de empresas estatales extranjeras podría transformar rápidamente esta industria desde ser de libre mercado a una que esté efectivamente bajo el control de un gobierno extranjero. Y esto obviamente no es algo que encontramos deseable. Los accionistas de Nexen aprobaron la adquisición por parte de Nuuk en septiembre, pero se retrasó por parte del gobierno canadiense mientras redactaron cambios en las directrices relativas a las inversiones de empresas estatales.
explotación de las arenas bituminosas en Canadá preocupa a los medioambientalistas y ciudadanos por sus impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud humana y los pueblos indígenas. Es la principal fuente de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canadá. Es un desastre medioambiental a nivel local porque hay una destrucción del bosque. No se excava en profundidad, no es un pozo de petróleo, es un petróleo de superficie, por lo tanto se excavan grandes extensiones de terreno y todo es destruido. Todo lo que queda después de la excavación se parece más o menos al planeta Marte. La extracción de las arenas bituminosas consume mucha energía. Hay enormes vértidos de agua tóxica. 200.000 litros por día son derramados. Las comunidades de las primeras naciones están directamente impactadas por esta industria. Muchas comunidades indígenas cazan, pescan, se bañan y beben el agua. Hay una tasa elevada de cáncer de tipo desconocido y mortal. De las arenas bituminosas se extrae un betún, el cual después de un proceso de refinamiento es convertido en petróleo crudo sintético. Las mayores reservas del mundo se encuentran en Canadá y Venezuela. Hay impactos reales porque los derrames son frecuentes. En Alberta, donde se explotan las arenas bituminosas, hubo un promedio de 2 escapes por día, es decir, alrededor de 28.000 a 29.000 escapes de petróleo desde hace 30 años solo en Alberta. En Colombia Británica, más de 100 comunidades indígenas están movilizadas contra los proyectos de oleoductos para las arenas bituminosas. Lo mismo está ocurriendo en Quebec, donde los proyectos comienzan a ser propuestos. Hacemos creer a la población que la riqueza se quedará aquí o que pagaremos menos por la gasolina. Eso no es el caso. La riqueza va al exterior y son las multinacionales que se llenan los bolsillos y no los canadienses. Los activistas de Greenpeace lo llaman la escena del crimen. 25 manifestantes ocuparon estas arenas de petróleo al norte de Alberta, en Canadá, el martes 15 de septiembre, desplegando carteles y encadenándose a la maquinaria. Los manifestantes de Canadá, Estados Unidos y Francia obligaron a la compañía a suspender temporalmente la producción en este lugar de 155.000 barriles diarios. Un vocero de Greenpeace dijo que las operaciones mineras a cielo abierto reemplazan los bosques naturales con un paisaje de lagos tóxicos. Al mismo tiempo calificó al sitio Albion Sands de la compañía Shell como el peor transgresor de todos. Las arenas de petróleo son el proyecto industrial más grande en la faz de la Tierra. Sus emisiones de carbono son mayores incluso que las de países enteros. Para el año 2020, estos proyectos emitirán más emisiones que toda la República Checa, 2 veces más que Perú y 10 veces más que Costa Rica. Ahora, cuando nos encontramos en una crisis climática global, cuando más de 300.000 personas morirán este año como consecuencia del cambio climático y 1 millón más se convertirán en refugiados debido al clima, los proyectos como estos simplemente no pueden continuar. La compañía Shell dijo que está mejorando su desempeño ambiental al desarrollar un proyecto de captura y almacenamiento de carbón para sus operaciones de arenas de petróleo. Después de dar a conocer su mensaje, Greenpeace terminó la protesta pacíficamente el día miércoles. NTD, Canadá.